Muy buenos días, mis queridos amigos de Venezuela, mis queridos amigos del mundo. Bienvenidos a mi canal Abajo Cadenas. Hoy es martes 4 de junio del año 2019. Amigos, hoy quiero empezar a pagar mis deudas en el sentido de todos los programas que he dicho que podemos hacer para conversar sobre el socialismo, sobre el comunismo, como doctrina filosófica, como doctrina política, como forma de gobierno, como estilo de pensamiento inclusive, que de una u otra manera pues se ha impuesto en muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica. La experiencia cubana como primera experiencia revolucionaria en América, pues ha tenido su huella y su impacto en todo el continente, eso lo sabemos hasta el sol de hoy. En un momento fue quizá positivo, hoy en día es totalmente un desastre. La experiencia de la revolución bolivariana, debemos hablar de esa experiencia política, de esa experiencia, vamos a decir, como país, como nación, porque es una experiencia que no debe repetirse en ningún país del mundo. Y por supuesto, cómo la experiencia revolucionaria de Venezuela irradió hacia otros países de lo que es el hemisferio. Tenemos Ecuador, tenemos Bolivia, Argentina, inclusive Perú en algún momento, y hoy en día tenemos a México en la misma situación. Así que vale la pena que hablemos del comunismo y del socialismo. Quizá muchas de nuestras generaciones conocen alguna idea, pero muchos jóvenes hoy en día pues ni les va ni les viene en ese sentido. El programa puede que sea un poco largo, yo voy a tratar de hacerlo por lo menos en 2 o 3 programas total. La idea es que lo disfrutemos, que aprendamos, que conversemos en alguna forma. Ustedes me dirán si continuamos con estos programas o no. La idea, por supuesto, también es que hagan ese feedback conmigo, las experiencias que han tenido estos socialistas en otros países del mundo. Hoy en día se dice que el socialismo del siglo XXI es una idea de Heinz Dietrich, el alemán, el filósofo alemán, y bueno, de alguna manera tienen razón algunos de sus postulados. Realmente lo que hace Dietrich en este sentido es que él revisa toda la teoría, vamos a decir, marxista, y lo que hace es actualizarla al mundo de hoy. Cualquiera diría que es un revisionista, vamos a decir que sencillamente él adapta la teoría marxista al mundo de hoy, al mundo globalizado, al mundo tecnológicamente diverso y por supuesto muy complejo para lo que eran las sociedades de marxistas, o sea, las sociedades de la época cuando Marx vivió. Para mi juicio, hay 2 textos que fundamentan la actuación de los izquierdistas del mundo y, por supuesto, tenemos que hacer primero una aclaratoria importante. Hay 2 términos que tienden muchas personas a confundirlos y a pensar que es lo mismo, el socialismo y el comunismo. El socialismo puede uno después llegar a entender que es como la primera fase del comunismo. El socialismo es como una fase previa que ocurre desde el momento cuando los trabajadores, los proletarios, vamos a decir, asuman el poder hasta tanto, ¿verdad?, el Estado logra desaparecer y llegamos al comunismo. En el fondo, Marx no era socialista y eso debe quedar muy claro. Marx era comunista. Carlos Marx y Federico Engels hacen o proponen su teoría, sus ideas, su cuerpo filosófico es para el comunismo en el mundo. Inclusive vamos a ver que en muchos textos la relación con los socialistas es bien distante, es bien chocante, hablan mal de los socialistas, los consideran todavía pequeño burgueses y hay allí una cosa que lo vamos a ver. Pero bueno, a mi juicio hay 2 textos que son ese fundamento filosófico. Por supuesto, tenemos en este primer programa, vamos a hablar del primer texto, que es, en este caso, el manifiesto comunista. Por supuesto, es el texto principal que escriben Marx
y Engels, Federico Engels, en el año de 1848 y allí se establece, vamos a decir, la filosofía política del comunismo, del marxismo. El texto en sí mismo, pues es sencillamente un texto no muy largo, tiene como 23, 24 páginas y hay 5 partes. El texto se encarga un poco desde el principio de establecer lo que ha sido el desarrollo de las sociedades humanas y ese desarrollo, por supuesto, está fundamentado en lo que es la lucha de clases. La conciencia de clase por parte de un sector de la población que son los trabajadores, los proletarios explotados y oprimidos por una clase explotadora burguesa capitalista. Esa lucha de clases le ha quedado la dinámica, por supuesto, de lo que es el avance y el desarrollo de las sociedades. En esos capítulos, en ese primer capítulo, él hace toda una disertación sobre el origen de la burguesía y cómo la burguesía pasa de ser una, vamos a decir, una casta, una clase altamente revolucionaria en sus inicios, que da el traste con el imperio francés o el imperio eh, inglés, pero después se convierte precisamente en una clase explotadora también. Entonces, ese largo recorrido de la burguesía, después el texto en sí mismo son unos capítulos bien importantes de los cuales yo voy a extraer lo que a mi juicio considero yo ha sido la puesta en práctica en la revolución bolivariana, en la revolución que intentó llevar a cabo Hugo Rafael Chávez Frías, su grupo de militares, que devino, por supuesto, en el total fracaso y que es responsable de la debacle y la ruina de mi nación. Voy a tomar solo las cosas principales. El texto tiene mucho de lo que sencillamente Chávez y toda su camarilla, pues, por supuesto, hablaba en un principio. Una de las principales cosas es que hay que exaltar una o promover, por supuesto, la revolución obrera. La revolución obrera debe ser hecha por proletarios. Los proletarios son los obreros o eran los obreros, ¿verdad? De las fábricas con una alta conciencia de clase. Los proletarios es una categoría política, sociopolítica de análisis que se diferencia un poco del resto de las clases de una sociedad. El resto de las clases que para la época no tenían una conciencia política, como los proletarios, no tenían conciencia de su propia explotación, del propio papel que estaban ejerciendo en la sociedad, como los campesinos, los artesanos, etcétera, que inclusive en un momento llegaron a considerarse reaccionarios. La clase realmente política era la clase proletaria y ellos son los llamados, por supuesto, a hacer la revolución, a dar con el traste con toda la sociedad burguesa. Y por supuesto, aquí nosotros tenemos que hacer el paréntesis en Venezuela. En Venezuela, señores, no hubo una revolución obrera, no hubo una clase proletaria que tomara el poder. En Venezuela, en primera instancia, hubo unos militares alzados que querían sencillamente derrocar el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, no lo lograron y luego entraron en lo que es el sistema electoral para poder tomar el control del poder y así llegaron al poder. No hubo revolución obrera. Lo que hubo y hubo por muchísimos años, unos militares enarbolando la bandera del pueblo, enarbolando el discurso popular, enarbolando el discurso proletario, asumieron supuestamente que esa era una revolución del pueblo y no fue nunca una revolución del pueblo. Por eso fracasó, parte de su fracaso. Lo segundo que es importante, que el manifiesto lo deja muy claro, el manifiesto comunista, es cómo después que estos proletarios asumen el poder, ellos deben empezar a despojar a la clase burguesa, escuchen la palabra, despojar a la clase burguesa de los medios de producción, de los instrumentos de producción y concentrar esos medios y esos instrumentos en manos del Estado. Y
precisamente los proletarios como clase gobernante, pues sencillamente van a fomentar y van a desarrollar y van a tomar control de esos medios de producción. Esa propuesta precisamente fue llevada a cabo por Rafael Chávez Frías, Hugo Rafael Chávez Frías, en Venezuela durante un largo periodo de tiempo. Recuerden que la propuesta, inclusive los comunistas dicen allí en el manifiesto, que ese hecho de despojar a los burgueses puede hacerse solo mediante una acción despótica, es decir, mediante la fuerza, la violencia. Y así pasó en Venezuela. Por la violencia, Chávez despojó, por supuesto, a todos los campesinos, a todos los productores, a todas las fincas, todo el aparato productivo que él quiso expropiar, lo hizo, pero también el aparato productivo industrial, los comercios, etcétera. Recuerden que Venezuela tuvo su época de expropiese como una única forma o mandato o ley que le permitía al Estado asumir el control de los medios de producción. Eso viene de allí, del manifiesto comunista. Inclusive hablan de esa forma despótica y violencia. Recuerden que parte de lo que también establece el manifiesto al final es que debe abolirse la propiedad privada, debe abolirse la propiedad privada y debe, por supuesto, el proletario tomar control total de lo que es el gobierno y lo que es la acción, organización del pueblo. Entonces, mis queridos amigos, en primera instancia nosotros debemos recordar que en Venezuela ni hubo revolución obrera, ni hubo revolución proletaria. Las fórmulas del despojo de la burguesía se llevó a cabo, el expropiese se convirtió en un estilo de gobierno y concentró en manos de los gobernantes, que por cierto son los cientos de militares que se apropiaron de todas las fincas, que se apropiaron de todas las industrias, los comercios que se cerraron, etcétera. Eso es el germen de la ruina en Venezuela y es el germen de la pervención de una teoría política que concentró en manos de unos pocos tamaña cantidad de poder. Mis amigos, esta es la primera parte. Nuevamente hablaré con ustedes para hablar del segundo texto que a mi juicio da, por supuesto, el piso teórico a esa revolución bolivariana y lo veremos próximamente. Muy buenos días.